Muchas gracias, Gabriel, y me uno a Moisés en el saludo a la directiva de la academia, a todos los asistentes y un agradecimiento muy grande por la invitación. Creo que una vez más vale la pena resaltar la importancia de este diálogo entre dos sectores que se retroalimentan de una manera enorme, aun cuando no seamos todavía capaces de hacerlo explícito todos los días como se debiera. Eh, yo voy a centrarme no tanto en la importancia de la escuela, que ya Moisés en un alto grado lo ha señalado, sino en las razones que hay en este momento para no regresar a clases. Eh, quiero partir de la base de que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo no me refiero a un vasto universo de personas con características profesionales de formación diversas, sino todo el mundo en términos planetarios está de acuerdo en que la escuela es fundamental, tan fundamental que sobre ella se ha construido el derecho a la educación. La Declaración de los Derechos fundamentales y especialmente el Pacto de Naciones Unidas del 1948 consagró la educación como un derecho fundamental y universal, pensando en el derecho a ir a la escuela. De manera que no ir a la escuela significa de alguna manera una suspensión del derecho. Llevamos un año en el que el derecho no está garantizado. Pero ¿por qué no regresar si todo el mundo está convencido? Es la gran pregunta. Creo que hay cuatro razones a las cuales me quiero referir. La primera es la ignorancia generalizada y la persistencia de información, de la información inicial que se dio sobre los riesgos de la pandemia. El problema más difícil de vencer hoy día, todavía para el regreso de los niños a la presencialidad, radica en el impacto que produjo la información que se difundió en el inicio de esta emergencia, pues se señaló como a la infancia como población vulnerable, mejor, hiper vulnerable. La amenaza de miles de niños muriendo contagiados en los colegios y llevando el virus a sus abuelos se difundió con mucha fuerza y esto generó mucho pánico en la gente, un pánico que condujo, y ya eso se puede ver y hay testimonios abundantísimos de un cambio incluso de la actitud familiar hacia los niños, incluso llevándolo casi que del abandono a la sobreprotección extrema y a reforzar una cantidad de vínculos de dependencia que han ido retrasando también procesos de autonomía de los propios niños. Pero esta idea de que los niños iban al colegio y por la tarde venían y mataban a los abuelos, que infortunadamente la señalaron desde órganos oficiales, fue muy, muy fuerte. Esto todavía genera miedo en las familias. Hay teorías sociológicas que muestran cómo tiene de impacto el miedo en las colectividades, y el miedo persiste mucho más como un factor emocional que las razones posibles que se den posteriormente para cambiar ese mensaje. Este mismo ha sido el gran argumento de las organizaciones del magisterio para hacer exigencias y pedir garantías. Hay muchos maestros que real y genuinamente siguen teniendo miedo. Hay muchos maestros, en Colombia hay un porcentaje muy alto de maestros, superior al 25%, que son mayores de 60 años, y esto les ha generado pánico de regresar a las aulas. Otros han encontrado en este miedo de algunos y en este mensaje, han encontrado un pretexto perfecto para conseguir objetivos
políticos y reivindicaciones que de tiempo atrás se venían buscando y que se quieren obtener todas de una forma automática, digamos, como contrapartida para poder regresar. El otro problema es que el conocimiento adquirido posteriormente, es decir, a partir del mes de finales de abril, de mayo del año pasado, sobre las formas de circulación del virus en la población infantil, a lo cual se ha referido en múltiples ocasiones Jorge Eslava y seguramente lo hará ahora, no ha sido originada con la claridad y contundencia desde las autoridades de salud, sino por personas y organizaciones que no tienen ningún poder en relación con las decisiones del gobierno. Mucha de esta información no se manejó desde las mismas fuentes de donde surgió el miedo. Y yo creo que esto no ayuda mucho. Tampoco los medios de comunicación han sido persistentes en esto. Si se piensa en los mensajes radiales en una de las principales emisoras del país, cada 15, 20 minutos de la Federación de Educadores, invitando a la desobediencia civil, poniendo el dilema binario, como lo planteaba Moisés hace un momento, de la educación o la vida, etcétera, pues realmente esto no ha sido positivo y no ha logrado contraponerse a este sentimiento muy profundo y muy emocional de la gente. Entonces, esta ignorancia generalizada es un primer factor. Un segundo factor, y es el que tal vez a mí personalmente como educador más me ha impresionado, es el desconocimiento de la infancia. La pandemia ha puesto de relieve lo desconocida que es la infancia y la forma tan descarada como se han trivializado las necesidades de los niños y los adolescentes. Si están guardados, no hay problema, pero de ahí en adelante no se habla más. La cantidad de prensa, la cantidad de horas de radio, la cantidad de horas de televisión en programas de primera línea, incluyendo el que dirige el señor presidente de la República, que se le han dedicado a la economía, que se le ha dedicado a la apertura de los bares, de los restaurantes, del fútbol, no es ni siquiera mínimamente comparable con el que se le haya podido dedicar a las necesidades de los niños y de los adolescentes. Pareciera que ponerlos a recibir clases por computador, sabiendo datos como los que estaba diciendo Moisés Wasserman hace un momento, alrededor de la cobertura y del acceso que tiene nuestra población a estos medios, pareciera que esto hubiera agotado las preocupaciones generales del Estado. Ya los niños están con computador, un niño de 5 años, de 4 años, 4 horas de pantalla, con una mamá angustiada que lo está presionando para que esté ahí y lo vea la profesora, y la profesora presionada por la directora y monitoreada para ver que sí está dictando clase, y esa profesora con hijos también, y en esa casa otras personas necesitando el computador. Pero eso ya estaba resuelto, los niños se quedan en la casa y los mandamos mensajes por computador. Es más, como no todos tenían computadores, pues hacemos un enorme esfuerzo y ponemos unos programas de televisión y mandamos y revitalizamos algunas estrategias de radio, y en el peor de los casos mandamos unas guías que la gente debe recoger en algunos puntos junto con los refrigerios. Esto es vergonzoso para una sociedad que lleva 20 años haciendo el esfuerzo de poner los derechos de los niños en primer lugar, y que tiene unas desigualdades profundísimas y unas brechas sociales impresionantes. Mientras tanto, ni una palabra de las entidades encargadas de proteger y garantizar los derechos fundamentales. Silencio absoluto de bienestar familiar.
de la Procuraduría, de la Defensoría, de los candidatos políticos, que hay como 40, como las 40 sombras de Grey, partidos políticos, Congreso de la República, silencio absoluto sobre el drama que se ha ido desencadenando al interior de cada familia con cada niño, porque cuando ya se habla uno por uno, uno encuentra la angustia de una mamá que ya no pudo volver a ir a trabajar, pues porque no puede desprenderse del niño o niña que tiene 4 o 5 años. No, pero esto no es porque sea una persona de bajo ingreso, tampoco la señora que es una ejecutiva puede estar haciendo su trabajo bien mientras tiene un niño caprichoso que odia la pantalla cada vez más y llora cada que le dicen que tiene que conectarse. Ahora, las familias tampoco han creado movilizaciones o reclamos o tutelas para que se abran los colegios, lo cual muestra una muy baja valoración o conocimiento de lo que ocurre en el espacio escolar, en el contacto entre los niños, el juego, la convivencia, el aprendizaje entre pares, que es el espacio donde los niños realmente aprenden a crecer juntos. Se socializan. Esa palabra de la socialización tiene implicaciones inmensamente profundas, porque es que un niño frente a una pantalla con una profesora que no tiene piernas, que no puede tener compañeros, que no puede jugar físicamente, tocándose, abrazándose, es un niño que probablemente va a mostrar luego dificultades muy grandes en la construcción de vínculos. Y los vínculos son la defensa fundamental contra la soledad, contra la angustia de vivir. Pero además, los vínculos son la base, el pegamento inicial de la construcción ética. Entonces, realmente aquí hay cosas muy profundas de las cuales no se ha hablado. Hay muy poca difusión de estudios y estadísticas de salud relacionadas con el aislamiento. Y eso sorprende porque a mí me llama la atención la cantidad de estadísticas que conoce uno acerca del número de infectados, de una cantidad de cosas relacionadas con la pandemia, pero no hay mucha información relacionada con las estadísticas precisas que genera el aislamiento en términos de patologías. Por el momento, por momentos uno pensaría que a la sociedad en general le da igual si los niños van al colegio o no. Muchos colegios privados, para no centrarse solo en la educación pública, muchos colegios privados desde noviembre, desde octubre del año pasado, tomaron la decisión de que este año se iban también en virtualidad, como dicen, o por lo menos hasta mitad de año. Hasta que todo no estuviera claro, no volvían. Y efectivamente, aunque los colegios privados han regresado más rápidamente que los oficiales a las aulas, sin embargo, hay muchos que todavía no lo hacen. Y esto muestra otra cosa muy grave, que es una crisis de confianza tremenda. La sociedad no confía en la escuela, no tiene confianza en la capacidad que la escuela tiene para organizarse y ser protectora. No tiene confianza en que la escuela puede manejar las medidas de bioseguridad de una manera tranquila y sensata. No tiene confianza en que los niños no son tontos y que ellos son capaces de crear hábitos de autocuidado. Entonces, es muy, muy interesante, pero muy angustioso ver lo que ha aflorado aquí en términos de cómo la sociedad valora la escuela en general. Y, por supuesto, sorprende que no haya escándalos por las cifras de deserción que el ministerio dijo de una manera como le corresponde hacerlo, en tanto que organismo estatal, que bueno, que solamente habían desertado 200,000 niños, que era un porcentaje muy pequeño, pues porque sobre 10 millones, pues realmente 200,000 no pasa de ser un 2% o algo así, lo cual pues mantiene las cosas en términos manejables. No, no es manejable.
una deserción de 200,000 niños, y hablo de deserción explícita, es decir, que se retiraron porque no han contado allí tampoco todos los que dejaron de conectarse desde hace 6 meses, pero siguen matriculados para poder recibir ese refrigerio que, como señalaba Moisés, en muchos casos se reparte con la familia. Por otro lado, pues ha habido una tremenda afectación de las mujeres que han perdido oportunidades y además se han empezado a presentar casos, especialmente en el sector rural, de reenganche de niños al trabajo y el trabajo infantil empieza a crecer con nuevas manifestaciones de maltrato. La tercera razón de no volver es una razón de gestión, problemas de gestión. Y aquí voy a ir muy rápido, pero creo que ustedes van a entender esto muy rápido. Inicialmente, el ministerio, hacia junio del año pasado, hay que decir que muy rápidamente, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud, sacó una directiva de cómo tendría que ser el retorno a la presencialidad o a la alternancia, como se ha llamado, usando los protocolos de bioseguridad que recomendó el Ministerio de Salud, que tenían una característica: eran absolutamente imposibles de cumplir en Colombia, en ninguna institución. Era una lista de 30 y pico cosas que naturalmente eran las que en ese momento se consideraban fundamentales, que incluían tapetes desinfectantes, desinfectar todos los objetos que los niños eventualmente tocaran, etcétera, etcétera. Esto incluía además problemas muy evidentes que son muy viejos y muy graves en el país, que son problemas de infraestructura educativa, pero la exigencia del lavado de manos permanente era imposible diría yo, en casi todas las instituciones públicas y privadas, donde hay unos baños pues, que alcanzan para los niños, pero no para lavarse las manos cada 2 o 3 horas, todos los niños. Entonces, pues, esto se convirtió en un caballo de batalla donde hasta tanto no se dispusiera de todas las reformas de infraestructura necesarias, se dotara todos los colegios, se le añadió no solamente agua, sino agua potable, pues no se podían abrir los colegios. Para subsanar estos problemas, el gobierno a través del ministerio apropió recursos considerables para las adecuaciones más urgentes, así como para adquirir los elementos de protección y bioseguridad, mascarillas, desinfectantes, gel, todas estas cosas. A partir de septiembre comenzó a girar los recursos a las entidades territoriales a quienes les corresponde autorizar la apertura de las instituciones. No es el ministerio quien hace la autorización de los protocolos que cada colegio individualmente debe hacer de acuerdo con la directiva, sino que eso lo hacen las secretarías de educación. Algunas de estas secretarías recibieron el dinero, pero no alcanzaron a hacer la incorporación al presupuesto y los procesos administrativos para usarlo. De tal manera que todavía hay entidades territoriales que tienen la plata allí, pero no la han podido gastar por todos los problemas burocráticos que conocemos. En otras no ha habido voluntad política de los alcaldes para agilizar la apertura o ni siquiera capacidad logística. Hay que pensar que los departamentos, las secretarías de educación de ciertos departamentos tienen a su cargo 30, 40, 50 municipios con una capacidad instalada muy pequeña para hacer eso. En algunos casos ni siquiera tienen suficiente para sacar fotocopias. Entonces, muchos colegios estuvieron realmente abandonados todo este tiempo y a la hora de reabrirlos hay que volverlos a reparar, pintar, etcétera, porque durante un año no hubo personal auxiliar de servicio, vigilancia, aseo, etcétera. Y cuando ahora pretenden abrir, resulta que todavía esta gente no ha sido contratada y los maestros dicen, bueno, pues nosotros tampoco vamos a hacer tanto la vigilancia y el aseo como el servicio y dar clases.
En muchos lugares, además, se mantiene una resistencia de las organizaciones sindicales locales que consideran que aún no hay condiciones y en algunas partes efectivamente no hay condiciones. En otras hay muchas condiciones, pero estas son directivas generales y nacionales. Al final, todos declaran que están haciendo lo posible, pero nadie se hace directamente responsable y solo se había reactivado hasta hace unos 15 días el 15% de las instituciones. Para nadie resulta claro por qué las escuelas rurales con menos de 50 niños, que son muchísimas y que tienen mucho espacio al aire libre, siguen cerradas. Pero muchas de estas cosas empiezan a no depender ni siquiera de las entidades territoriales. Y aquí viene el último punto, la última razón por la cual se ha demorado esta reapertura, y es una enorme carencia de autoridad del Ministerio de Educación en lo referente a las condiciones del retorno. Desde el inicio de la pandemia quedó establecido que la única autoridad en materia de manejo de la crisis era el Ministerio de Salud y el equipo asesor del ministerio en la presidencia y el presidente de la República. El Ministerio de Educación desde el comienzo ha estado supeditado a las pautas que recibe de esas instancias. Sobre ellas se elaboraron las directivas de protocolos y de ellas ha dependido la autorización de fechas para reabrir los colegios. Esas mismas autoridades de salud desafortunadamente han sido muy parcas, por decirlo menos, en discriminar desde el inicio la información de contagios, hospitalizaciones y defunciones en los grupos de edad menores de 20 años. Siempre se dio información general de toda la población. Se hizo mucho énfasis en las muertes de los mayores de 60 años, pero no se hizo ningún énfasis en la no muerte de los menores de 20 años. Tampoco parecen haberse hecho parece haberse hecho un esfuerzo explícito por anticipar los riesgos que pudiera generar el encierro prolongado de niños y jóvenes y las medidas de salud pública para prevenirlas. Realmente uno no oyó con mucho énfasis recomendaciones sobre el cuidado en casa. No, simplemente la escuela en casa fue lo que se propuso, pero no el cuidado de la salud mental se mencionó, pero no como algo que podría llegar a ser muy, muy importante. Y tampoco se incluyeron muchas acciones de atención primaria que se pueden adelantar muy fácilmente en las instituciones escolares, como argumento para regresar. Es decir, ver la escuela como el centro fundamental de atención primaria para los menores, que realmente es lo que han hecho otros países. Tampoco se reportan oficialmente datos de otras afectaciones de salud en la población infantil que puedan compararse con las ocasionadas por COVID. Lo mencionaba Moisés en relación, por ejemplo, con el suicidio, pero también con otras afectaciones que en ciertas regiones del país son graves, son permanentes, se convive con ellas y nunca se han cerrado escuelas por muertes o enfermedades, por paludismo, por ejemplo, por malaria. Y es evidente que los moscos pican también en las horas de colegio, o enfermedades que puedan asociarse al confinamiento, no solo de salud mental, sino de temas de trastornos de alimentación y cosas de motricidad, etcétera. Se han cambiado muchas medidas de precaución en los últimos meses, como las desinfecciones corporales o de objetos, los tapetes, etcétera, pero no hay una comunicación expresa de las autoridades de salud sobre estos aspectos en el caso específico de las instituciones educativas, con lo cual se contribuye a que se pueda ayudar, digamos, a reducir las barreras para la reapertura en términos de condicionamientos por parte de los maestros o de las familias. Quiero terminar diciendo que a diferencia de lo ocurrido en otros países, aquí nadie ha dado una orden directa del alto gobierno de retornar a las aulas, como lo hizo el presidente de Francia el 14 de junio del año pasado.
no ha habido ninguna orden, instrucción perentoria del alto gobierno basada en conocimiento científico del comportamiento del virus, con lo cual queda la sensación de que si se abren los colegios será bajo su propia responsabilidad. Y yo creo que esto es algo que nos tiene que preocupar mucho. Yo dejaría aquí, espero no haberme sobrepasado excesivamente de mi tiempo. Muchas